Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7. En el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, vamos a ver algo muy importante. En la palabra de Dios, hermanos, hay una expresión, la usa el Señor aquí, respecto, hermanos, a aquellos que van a entrar o los que no van a entrar en el reino de Dios. Y es la expresión del Señor: nunca os conocí. Os digo que no sé de dónde sois. No os conozco. Esa expresión se utiliza en la Biblia. Y en esta mañana, pongámosle, hermanos, atención, porque ya van a ver ustedes, hermanos, que nosotros debiéramos de esforzarnos para que Dios nos conozca. Y voy a explicar cómo es que Dios conoce a alguien y por qué es que Dios a muchos no los conoce. La palabra de Dios, hermanos, dice que en un principio el pensamiento de Dios fue hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza. El día que Dios encuentra a alguien que tiene su imagen y su semejanza, entonces lo conoce. Si esta persona no tiene ni su imagen ni su semejanza, entonces Dios no lo conoce. Así de sencillo. El otro día me recuerdo que hubo una prédica, no me voy a detener en explicar esto de nuevo porque hay que entrar a etimologías y es largo, pero solo lo digo en 2 o 3 palabras. Cuando la Biblia habla de imagen, se refiere a carácter. Imagen es carácter. No va a creer usted que es físico, porque Dios no tiene físico, Dios es espíritu. Pero al mencionar la palabra imagen, es carácter, personalidad, persona. Nosotros, hermanos, debemos de tener el carácter de Él. Si alguien tiene el carácter de Él, entonces, hermanos, pertenece a Él. Por ejemplo, si la Biblia dice, hermanos, sed mansos y humildes de corazón, eso es parte de su carácter. Si en algo usted se va a identificar a Él, hermanos, en su imagen, es que usted tenga las cosas que pertenecen a Él. Si usted no tiene nada de la imagen de Él, es obvio cómo le va a conocer el Señor. Para Dios será un extraño totalmente. Les decía que imagen es carácter y semejanza es sustancia. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos de tener su semejanza, semejanza viene de semejante. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. La palabra semejanza en este caso entonces quiere decir seremos iguales que Él. Ahora no, porque ahorita tenemos limitantes. Usted y yo tenemos esta cosa que se llama carne, y mientras esto exista nunca podemos ser semejantes a Él. Y así lo dice Juan: entonces seremos semejantes a Él. Eso está dando a entender claramente que en este presente es imposible. No podemos ser semejantes a Él porque usted y yo tenemos limitaciones que es la carne. Pero en ese momento, cuando seamos espíritu igual que Él y que tengamos un cuerpo de gloria igualito al cuerpo de gloria suyo, entonces seremos semejantes, ¿ya? Mientras que usted no tenga un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, un cuerpo de gloria, no puede usted ser semejante a Él. Al hablar de semejanza, estamos hablando de igual sustancia. Nosotros, hermanos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Pero ahora nosotros, mientras llega ese momento, hay algo que a nosotros nos liga a Él y es su imagen. Así que me voy a detener especialmente, hermanos, a hablar de imagen. Y aquí en esto se menciona mucho: Señor, pero y no hice esto, pero y no, yo iba a la iglesia y estuve ahí. Pero nunca tuvieron su imagen. Le voy a contar algo para que usted, hermanos, trate de entender esto. Adán estuvo dentro del paraíso, ahí vivió en el paraíso, caminaba en el paraíso, se movilizaba dentro del paraíso, se daba el lujo de comer de todos los árboles que habían en el huerto del paraíso. Hablaba con Dios en el paraíso, pero Dios nunca lo conoció a Adán. Por eso lo echó un día de ahí del paraíso. Y le voy a contar, hermanos, por qué Dios nunca conoció a Adán. Adán sí conocía a Dios, sí le hablaba. Y voy a hacer una diferencia, hermanos, entre que usted conozca a Dios y que Él lo conozca a usted. Eso es importantísimo y que le quede muy claro esta mañana. Hay mucha gente, hermanos, que se la lleva de conocer a Dios. Sí, yo sé que la palabra aquí. Hay muchos que hacen alarde y se jactan, hermanos, de que conocen mucho de Dios, o que conocen las escrituras, o que se las saben todas, o que se manejan todo al dedillo. Está bien.
Acepto que alguien, hermanos, tenga conocimiento bíblico y pueda llegar a conocer muchas cosas, pero ya van a ver ustedes, hermanos, que eso no tiene nada que ver con el hecho de que Dios a usted lo conozca. Eso es punto y aparte. Y voy a explicar en esta mañana por qué Dios a muchos no los conoce. Y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Si usted en algo ama a Dios, se va a esforzar porque usted llene las condiciones, las características para que Él lo conozca a usted. Si no, de nada le sirve todo. Adán estuvo en el paraíso. Vuelvo a repetir, comía de todos los árboles, caminaba por ahí, se movilizaba, podía disfrutar de las bellezas que habían ahí en el paraíso y todo lo que usted quiera. Estaba dentro del paraíso, pero Dios nunca lo conoció a él. Porque para que Dios conociera a Adán, Adán tenía que hacer algo que era clave, que era fundamental para que el Señor lo conociera y esto lo hubiera convertido en su imagen. Y Adán, hermanos, tenía que comer del árbol de la vida. Nunca lo hizo. Nunca. Quizás, hermanos, se fue a pegar las forradas de frutas que habían en el huerto, porque para eso sí era glotón quizás. Pero miren, hermanos, del árbol de la vida, que era lo que le iba a dar la imagen de Dios, nunca quiso comer. Muchas personas vienen a la iglesia y pasan toda su vida metidos en la iglesia, pero se ve que no comen del árbol de la vida, porque el día que comieran, entonces el carácter del Señor comenzaría a formarse en ellos. Pero muchos vienen a la iglesia y pasan los años sobre su vida metidos en la iglesia y siempre andan portando un mal carácter, son mundanotes, todavía les gustan cosas de la calle, les gustan cosas del mundo. Mi pregunta es, ¿imagen de qué tienen? Dice el apóstol Pablo, y yo quiero que lo vean, hermanos, ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 2. Ya van a ver ustedes por qué a muchos no los conoce el Señor, hermanos, y vamos a pasar toda la vida aquí y usted pierda las esperanzas de que el Señor lo vaya a meter al cielo un día, si es que no toma en serio estas cosas. Miren cómo dice en el verso 9, pónganle atención, hermanos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha prometido para los que le aman. Esos son aquellos que comen del árbol de la vida. Porque si alguien no come del árbol de la vida, entonces tampoco nunca mirará nada, ni oirá nada, ni entenderá nada. Y aunque venga a la iglesia, y aunque pasen años metidos dentro de una iglesia y se llame cristiano y ande con un montón de privilegios y vaya a cualquier iglesia del mundo, pero si no come del árbol de la vida, hermanos, entonces nunca mirará nada ni entenderá nada y todo el tiempo turbado y la cabeza es un molote de confusión y nunca entiende nada, nunca tiene claro nada. Pero miren cómo dice la palabra, hermanos. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado no para cualquiera, sino para ¿quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por medio de qué? Ahí está, si alguien no tiene el Espíritu, ¿por dónde le va a entrar Dios a comunicarse con usted? En la carne no se comunica Dios con nadie. Si alguien no es espiritual, mi pregunta es, ¿de dónde va a recibir usted señal? ¿Cómo se va a comunicar usted con Dios? Eso está, hermanos, como que usted tenga un teléfono celular y el otro tenga un radio y usted quiere entablar una comunicación con él por medio de un teléfono celular y radio. No puede, es otra frecuencia, es otra cosa. No puede haber forma de entablar comunicación. Así que, hermanos, si usted quiere comunicarse con Dios, si no se vuelve usted espiritual, no hay manera de comunicarse con Dios. En la carne no se puede. Dios no es carne. Así que si alguien quiere comunicarse con Dios, o se vuelve espiritual de una vez por todas, o nunca va a hablar con Dios. Quizás usted va a pasar hablando, Señor, y te pido, y Dios no le está oyendo. Y usted va a orar y pasa ahí orando 10 horas ahí, y según usted la gran plática que tuvo con Dios, y Dios no le está oyendo nada. No lo sintoniza, no lo agarra, porque usted está en otra frecuencia, está en otra cosa. Entonces dice, hermano, la palabra del Señor, verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Verso 11 dice, hermanos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ahí está. Quiere decir, hermanos, que si alguien quiere conocer lo que está dentro del corazón de una persona, tiene que meterse dentro del corazón de esa persona y saber qué es lo que está pensando, saber qué es lo que realmente esa persona piensa. De lo contrario, no le va a entender. Entonces miren cómo dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas que están en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿qué? Sino el Espíritu de Dios. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo conocerá las cosas de Dios? Así que para conocer a Dios, hermanos, hay que tener el Espíritu de Dios. Ahora sigo leyendo, y verso 12 dice, y póngale atención, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted tiene tanto tiempo de estar en la iglesia, pero se ve, hermanos, que usted
aunque viene y lee la Biblia y quizás o sea se ufana, se jacta, hace alarde de que se la sabe todas, o de que usted ya es una persona muy lista y se aprendió la Biblia de memoria, ya maneja un montón de cuestiones, pero si usted no come del árbol de la vida, hermanos, le voy a decir en qué se nota. Usted viene a la iglesia, hermanos, y usted siempre viene jalando dejos de la calle, dejos del mundo. Usted viene jalando, hermanos, mañitas del mundo, cosas de la calle, costumbres de la calle, forma de vestirse como la gente de la calle, forma de hablar como la gente de la calle, forma de desenvolverse como la gente de la calle. Mi pregunta es, ¿dónde está el carácter de Cristo en usted? Porque si estuviésemos comiendo el árbol de la vida, yo no le voy a decir que el árbol de la vida es mágico. ¿Saben qué le voy a decir? El árbol de la vida es más que mágico. El día que Adán hubiese comido un poco del árbol de la vida, una transformación, hermanos, milagrosa comienza a suceder en él que ni cuenta se da. Una extraña metamorfosis, un extraño cambio. Y aquel ser carnal que solo está interesado pensando, ¿quién me dirán a mi mujer? Porque Adán, hermanos, como era carnal, se puso a pensar en mujer. ¿De veras? ¿O creen ustedes que Dios cometió un error al no haberle puesto mujer al inicio al hombre? No, hermanos, Dios no quería ponerle mujer a Adán. Le voy a decir, hermanos, que era lo que Dios pensaba. Porque una cosa era lo que Dios pensaba, otra cosa era lo que el hombre piensa. Dios no había pensado darle mujer a Adán. Los animales podían tener hembra. Dios no quería darle mujer a Adán. Él no quería, porque supuestamente Adán iba a comer del árbol de la vida y entonces con Dios él estaba completo, ¿ya? Hubiera sido íntegro, un ser total. Así que, hermanos, Dios no pensó en ponerle hembra, Dios no pensó en darle una mujer a Adán. ¿Y por qué le tuvo ya posteriormente, hermanos? Como quien dice, Dios tuvo que hacer una enmienda, una corrección. Entonces, bueno, no sé si le voy a tener que hacer mujer a Adán. Lo hizo, hermanos, porque este carnal nunca comió del árbol de la vida. Y al no comer del árbol de la vida, los apetitos de la carne se comenzaron a crecer, a hacerse grandes, hasta que ya en él el deseo de tener una mujer se hizo obsesión. Se volvió obsesión. Y al volverse obsesión me hace pensar en lo que pasa dentro de la iglesia con algunas personas que de repente el deseo de casarse se les vuelve obsesivo. Yo no digo, hermanos, casarse es malo, pero ya cuando alguien eso de quererse casar se le vuelve obsesivo, entiendo, hermanos, es alguien que jamás come del árbol de la vida. Al venir a la iglesia y no comer del árbol de la vida, los deseos de la carne afloran, surgen, y entonces el querer casarse, el querer las cosas de la carne se lo vuelve obsesión. ¿A qué cosa, hermanos, que siente como que si no se casa se va a morir? Y una cosa así como que va a perder saber y qué fortuna, y después se casa, tiene que lamentarse y está arrepentidísimo a los 2-3 días y ya se dio cuenta que no era la gran cosa casarse. Pero mientras que se lleva la decepción y se lleva el chasco, mientras que descubre que no era la gran cosa como se lo había imaginado, se enfermó, se comenzó a ponerse raro, así como pasa con algunas mujeres, ¿verdad? Que cuando se quieren casar hasta raros, mal carácter y un montón de cosas comienzan a sacar, pues se ponen todas raras porque ya se les metió la cosa que se quieren casar y ya está todo raro y comienza a hacer muchas locuras. Eso sí es plenamente comprobable. Ahora fíjense bien, hermanos, Dios le puso el árbol de la vida. Adán tenía que comer del árbol de la vida. Ese árbol, hermanos, no es mágico, es más que mágico. Si hubiese comido Adán del árbol de la vida, quiero recalcar, hermanos, en él hubiera comenzado una extraña metamorfosis, se hubiera vuelto en un ser poderoso, un hombre poderoso, lleno de mucho poder espiritual. Se hubiera convertido en alguien, hermanos, en un superhombre, en un Cristo. Se hubiera convertido, hermanos, en el Cristo, ahí dentro del huerto del Edén. Hubiera adquirido, hermanos, el carácter y la imagen, o sea, la imagen y la semejanza del Señor. Pero Dios nunca conoció a Adán, por eso terminó echándolo del huerto. Vuelvo a repetir, Adán, hermanos, se dedicó a comer, sí, hizo sus tareas, de eso no se le quita, no hay nada que decir, ¿va? Cumplía con sus tareas, labraba, trabajaba, barría las hojas secas, qué sé yo. Sí limpiaba el huerto, así se dedicó a labrarlo, a cultivarlo. Pero nunca comió del árbol de la vida, porque eso sí está claro en la Biblia, hermanos. Adán nunca comió del árbol de la vida. Y al no comer del árbol de la vida, hermanos, Dios nunca lo llegó a conocer, porque en él lo único que brotaron, lo único que emanó fueron los deseos de la carne. Se hicieron obsesivos hasta que empezó a pedir a gritos una mujer, y vino Dios y tuvo que decir, no es bueno que el hombre esté solo, mejor le voy a hacer una ayuda idónea. Y dijo Dios, bueno, le voy a hacer una ayuda como la que él quiere. Él no quiere ayuda espiritual, lo que quiere es una ayuda para su carne. Eso está como aquel tipo de personas que vienen, sé que la lucha, y que ore por mí, y que haga la lucha, y uno ora por él ahí, y ayuna por aquel, y no hay manera que salga de ese su atolladero, y sé que la lucha
lucha sigue, hermano, y que no sé qué, y lo que quiere es casarse. Su gran lucha era porque se quería casar. Lo que eran, hermanos, obsesiones de la carne. No eran luchas espirituales, era otra cosa lo que quería. Llega el momento, hermanos, en que Adán está allí en el huerto, hermanos, y Dios tiene que decir, bueno, le voy a hacer una ayuda idónea, como él la quiere, no como la que yo pensé darle, porque este no quiere el árbol de la vida. Vino el Señor, agarró a Adán y dijo, este quiere otra cosa, le dio a su mujer y luego pecaron porque era lo que tenía que continuar, ¿verdad? Los agarró, bueno, ahora agarran sus equipajes, agarran sus maletas, ahora váyanse para afuera del paraíso. Este no es para ustedes porque tú no lo quisiste, Adán. Y vino Dios, agarró el árbol de la vida y lo escondió. Lo ha leído, ¿verdad? Y Jehová Dios escondió el árbol de la vida del hombre. ¿Por qué lo escondió? Porque el hombre no lo quiso. El hombre menospreció, hermanos, el valor más glorioso que Dios tiene. El valor más glorioso es el árbol de la vida, hermanos. Si el hombre come del árbol de la vida, hermanos, miren, yo no le voy a decir que el árbol es mágico, es más que mágico. Si usted viene aquí a la iglesia, hermanos, le invito a que coma del árbol de la vida. Si usted viene aquí a la iglesia y no come del árbol de la vida, Dios a usted nunca lo va a conocer. ¡Nunca! Para que lo conozca, adquiera su imagen y semejanza. Sin el árbol de la vida eso no sucede. Si usted viene aquí a la iglesia, hermano, y usted no come del árbol de la vida, usted va a venir, hermanos, aquí a la iglesia, hasta con sus caminaditos, creído y cosas del mundo, hermanos. Esas soberbias propias del mundo, hermanos, que muchos todavía las arrastran y las meten a la iglesia. No han entendido que esas cosas Dios les causa náusea. Dice, hermanos, que Dios resiste a los soberbios. Déjese de caminaditos, déjese de palabras. Esas cosas no son de Dios. Nuestro Señor era manso y humilde de corazón. Si usted come del árbol de la vida, usted se va a comenzar a volver humilde, no de hipocresía, de verdad. En usted, hermanos, va a empezar a brotar la humildad, va a empezar a brotar, hermanos, la justicia. A usted le va a gustar la justicia y la va a hacer. Usted va a comenzar a ser una persona sencilla. A usted le va a gustar servir a los demás. Usted no va a ser una persona rogada, ni tampoco, hermanos, usted va a ser una persona que a usted le guste que lo sirvan. A usted le va a gustar servir. Usted no va a ser de aquellos hermanos que lo piensa y lo repiensa para hacer un favor. Usted va a ser de aquellos que así agarra el hebrío y le comienza a lavar los pies a sus hermanos, así como hizo Jesús, hermanos. Les aseguro, hermanos, que el árbol de la vida, hermanos, los efectos no son mágicos, repito, son más que mágicos, hermanos, porque el cambio se da. Cuando comemos del árbol de la vida, hermanos, entonces brota el espíritu de servir. Nos volvemos educadísimos, hermanos. Usted no sea aquellas personas que medio le hablan a los demás o no saluda, porque esas son puras mañas de la gente del mundo, de impíos. Cuando alguien viene a la iglesia, hermanos, y es así, le gusta andar afrentando a los demás o no saluda o es despechoso, desdeñoso y le gusta, hermanos, estar actuando con soberbias o con desplantes, se nota que es puro espíritu de la calle, ese espíritu del mundo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Se ve que no come del árbol de la vida. Si usted, hermanos, come del árbol de la vida, vuélvase amable. La Biblia dice, sed amigables. Amigables quiere decir dados a ser amigos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, dijo Pablo. Gentileza, hermanos, es esa habilidad en que nosotros, hermanos, debemos de tener para relacionarlos aún con la gente de la calle, porque gentileza viene de gentil, ¿ya? Aún con la gente de la calle, usted y yo, hermanos, deberíamos de tener una gracia especial para sabernos saludar. Buenos días, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo está? Mucho gusto. Llévese bien con todos, hombre. Caiga bien. No le estoy diciendo que tenga comunión, esa es otra cosa. Usted no tenga comunión con los de afuera. Lo que le estoy diciendo es que usted sea gentil, aprenda a ser sabio para relacionarse con los demás. Dentro de la iglesia, Pablo dice, hermanos, sed amables. Ser amables es dado a amar. Amable viene de amor. Amable quiere decir que usted es un sujeto dispuesto para que lo amen, ¿ya? Por eso dice, sed amables. Usted es amable porque a usted lo aman, todo mundo lo ama. Pero si usted tiene su mal carácter, siempre anda, hermanos, de punta y siempre anda con un mal carácter, ¿quién lo va a querer? A usted nadie lo quiere. Usted le cae mal a medio mundo, no sé, viene aquel, mejor vámonos. Mire, hermanos, ¿y quién no le va a huir, hermanos, a aquellas personas soberbias, chocantes, de mal carácter, que siempre anda de malas pulgas? ¿Quién lo quiere? Nadie quiere, hermanos, estar cerca de un gruñón, de alguien, hermanos, que refunfuña. Nadie quiere estar cerca de alguien, hermanos, que tiene mal carácter o que es envidioso, o aquellas personas egoístas que su tema predilecto para hablar es yo. Y siempre hablan de sí y solo de sí habla y hablan de sí y se bañan, hermanos, solo hablando de sí mismos. Ese tipo de personas caen mal porque, mire, hermanos, son chocantes. Caen mal, hermanos, porque sus temas predilectos son de sí mismos nada más. Entonces, hermanos, el mundo está lleno de gente así. Pero ¿quién come del árbol de la vida? El que come del árbol de la vida, hermanos, entonces el carácter del Cristo comienza, hermanos, a reproducirse en él. Tal vez la palabra que voy a utilizar, hermanos, no sea la más adecuada, pero lo digo, hermanos, utilizándolo sabiamente.
Es como que si, hermanos, en usted se estuviera clonando Cristo. Vuelvo a repetir, quizás no sea la mejor palabra, pero yo creo que usted me va a entender lo que quiero decirle con eso. En usted se debe de clonar Cristo. ¿Saben qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Al decir eso, hermanos, que estaba dando a entender que él comía del árbol de la vida. Entonces Cristo se estaba manifestando en él. Al decir Cristo, hermanos, es ese carácter, esa personalidad, esa forma de ser, se estaba manifestando en Pablo también. Pero hay personas que llegan a la iglesia, hermanos, y pasan los años. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que Dios no va a reconocer a Pablo en el día del juicio, en el día final? Lo va a ver y lo reconoce, hermanos, así. Hasta los demonios lo conocen. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Así decían los demonios, hermanos. ¿Y cómo no lo conocen? Si es todo un clon de Cristo. Perfecto, bien hecho. Los demonios saben quién está ahí. Saben que en Pablo se está manifestando Cristo. Si usted viene a la iglesia y en usted no se manifiesta el Cristo, mi pregunta es, ¿y con qué cara, dígame, usted va a llegar allá al cielo? Si usted viene y quiere ir a presentarse al cielo y usted tiene toda la forma de hablar de un artista de televisión y usted camina como Madonna o se peina como los Rolling Stones, o ¿a quién se parece usted el día que usted, hermano, se presente en el cielo y quiere entrar al cielo? ¿A quién se parece usted? Si usted, hermanos, viene y quiere entrar al cielo y usted viene, es una copia de medio mundo. Pero usted no tiene una copia de Cristo. Usted no tiene algo que lo identifique con Él. Pero si vamos a entrar al cielo, hermanos, lo menos que está esperando, hermanos, es ver en usted, hermanos, características del Cristo para que Dios lo reconozca. Las mujeres, hermanos, hoy se llaman cristianas y se comportan y actúan como esas que miran en las telenovelas, hasta haciendo las mismas mañas de las que miran en una telenovela. Mi pregunta, hermanos, es la imagen de quién tiene. ¿A quién está copiando? ¿Resultado de quién es? ¿Quién está determinando su carácter? ¿Cómo está siendo formado su carácter? ¿Usted está contento con su carácter? Sinceramente, con su forma de ser. Mi pregunta es, ¿de dónde lo están mamando? ¿Saben qué dijo Pablo un día, hermanos? Hermanos, yo os ruego que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Ahí está. Son ajenos al carácter del Señor. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Pero dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ese pasaje me gustaría que lo leyéramos, es perfecto. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, describe las características de alguien, hermanos, que siendo cristiano, llamándose cristiano, se ve que dentro de la iglesia, hermanos, no come del árbol de la vida. Quizás, hermanos, come más afuera de otras cosas que del árbol de la vida dentro de la iglesia. Si usted viene aquí a la iglesia, hermanos, desconectado de todo, no viene dispuesto a meter toda la información de la iglesia dentro de su corazón. Si usted viene aquí nada más a oír, allá afuera usted comienza a recibir información. Aquí no. Usted aquí solo oye, pero allá afuera usted es solo oídos y a empezar a leer cosas. Hay quienes dicen, ¡hala, qué interesante! Estuve leyendo un libro que me llamó la atención. Mi pregunta es, ¿y por qué no lee la Biblia? Tiene mejor información la Biblia, se lo aseguro. Le voy a contar algo, hermanos. Esto es un testimonio personal mío. Cuando Dios a mí me sacó de la religión y comenzó la iglesia Ágape, hermanos, óigame esto. Si usted me dice que después de eso me volví ignorante, usted júzguelo. Pero oiga esto. Cuando comenzó la iglesia Ágape, hermanos, hace cerca de 23 años, uno de los primeros sentimientos que me puso el Espíritu Santo, hermanos, es que yo no oyera radio ya más de ninguna naturaleza, que no oyera programas evangélicos de nada. Y yo ya no oí nada de nada, de nada, de nada. Óigame lo que le digo, hermanos, y no les miento. Yo no oigo esas cosas de la religión. No les miento, hermanos. Usted a mí no me va a oír oyendo programas. A menos que algún día yo quisiera juzgar algo, una situación que me digan que se está oyendo algo por ahí, pero yo no oigo. No oigo y Dios es testigo. La prensa, si me llega aquí, hermanos, es por los anuncios de compra, se vende cositas que a veces se necesitan en la iglesia. De lo contrario, no me interesan las noticias. ¿Qué objeto tiene estar leyendo que secuestros, robos, muertes? ¿Qué tanto le da eso a usted? Le ayuda, lo estimula, lo motiva, le da fe. Solo por saber. Entonces, hermanos, eso es perder el tiempo. Pero yo no oigo radio, no me interesa oír las noticias de la radio, ni que usted me diga, pero solo para oír noticias la tengo. No me interesan las noticias. Y si no me interesan las noticias, mucho menos voy a oír, hermanos, las charadas que dice un patojo ahí, hermanos, en un programa poniéndoles ruido y bulla ahí a los muchachos, ¿verdad? ¿Qué se saca uno, hermanos, con estar oyendo eso? Eso es basura. Pero fíjense bien, hermanos, desde que comenzó la iglesia, Dios me puso, hermanos, que yo me desconectara de todo eso, y me desconecté. Eché fuera todo eso, hermanos, y ya no oí nada, y me dediqué, hermanos, a la palabra, a meditar en la palabra, a leer en la palabra y a pensar. Mejor a oír, a hablar con los hermanos y a tener una información de las cosas. ¿Saben cuál fue el beneficio que yo recibí de eso? Una transformación en mi forma de ser, extraña. Un comer del árbol de la vida y comer del árbol de la vida, hermanos, que dio como el resultado la revelación de la palabra que usted oye hoy.
Después, hermanos, de 23 años, hay predicados más de 5,000 mensajes. Pareciera un tremendo récord, ¿eh? Increíble, pero cierto, hermanos. Hay más de 5,000 mensajes predicados y grabados. Tenemos un tremendo banco. Y no se graban todos los que este servidor predica. Predico muchos más que no se graban. Predicamos bastantes, hay muchas prédicas. Las columnas que se publican, y mi hermano, ya casi 10 años de estar publicando columna en el periódico. Hemos estado constantes, así, mis hermanos, publicando una palabra que sale fielmente allí. La revelación de la palabra y todo lo que usted oiga aquí, hermanos, es el resultado de habernos desconectado de comer cosas de la calle y dedicarnos a comer del árbol de la vida. ¿Qué da el árbol de la vida? Vuelvo a repetir, hermanos, cambia nuestro carácter, nos cambia a nosotros nuestra forma de ser. En nosotros, hermanos, la magia de Cristo, hermanos, se comienza a manifestar en nosotros. Si usted quiere decirlo así, comienza a haber una transformación extraña, milagrosa. Nosotros no la buscamos, comienza a surgir. Y el carácter de Cristo, el ser servicial, tener amor, el ser sencillos, el amar la justicia, el amar la rectitud, el querer hacer favores, el pensar en los demás, el preocuparnos en los demás, el considerar a los demás, el comprender a los demás. Eso, hermanos, es algo, hermanos, que se comienza a dar en nosotros. Y todo lo del Cristo, hermanos, comienza a darse. Dice la Biblia, hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que miren, deliran viendo aquí que las cosas de la calle, las cosas del mundo, y solo en las cosas de abajo piensan. Porque, hermanos, tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, pero vuelvo a repetir, del árbol de la vida nunca comen. Ahora, hermanos, voy a ir al punto. Y todo esto que usted me está viendo, hermanos, es contexto para lo que usted me va a oír. Y ya van a ver ustedes, hermanos, por qué el Señor a muchos no los va a conocer en aquel día. No tienen nada del carácter de Cristo, no tienen nada de Él, ningún parecido. ¿Cómo los va a reconocer el Señor como sus hijos en aquel día, hermanos, cuando usted llegue? Y usted quiere que el Señor lo meta al reino, que lo reconozca como su hijo, cuando usted no tiene, hermanos, pero ni los ojos de Él, ni las pestañas, ni el lunar. Si usted no tiene, hermanos, ni siquiera el pelo, ni la estatura, nada. Pero usted viene y quiere que el Señor reconozca paternidad en usted. Usted quiere que Dios lo reconozca como su hijo, pero usted no tiene ninguna señal, nada. Él es blanco y usted es negrito. Él es alto y usted es chaparro. Y usted, hermanos, quiere que el Señor le reconozca a usted y usted no tiene, pero nada, ninguna cosa, algo siquiera que se parezca. Estoy tratando de hablar espiritualmente, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que a nosotros nos debieran de identificar con Cristo. Muchas. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Solo oiga eso, hermanos. Estoy mencionando una cosa de un montón. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si alguno dice que pertenece a Él, debe de andar como Él anduvo. Ahí está. Entonces, hermanos, ¿qué es eso de andar como Él anduvo? Eso es desempeño, eso es carácter, eso es forma de actuar. ¿Qué tal, hermanos, que usted venga y diga que usted tiene a Cristo y usted me dice a mí, no, por la gracia de Dios, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, y lo dice hasta con soberbia, hasta con un poco de ira? No se parece en nada. Cristo no era así. El Señor Jesucristo era un hombre noble. Ya voy a hablar de nobleza otro día, hermanos, porque ya van a ver qué importante es eso de la nobleza. Voy a tratar de explicar y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, como muchos llegan a la iglesia y de nobleza no tienen nada. La nobleza es característica del Cristo y la Biblia lo pone como un hombre noble. Un día David, hermanos, decía en una de sus oraciones, después de que perdió algo tan importante de Dios, le ruega a Dios, Señor, le dice, Señor, no quites de mí tu espíritu, espíritu noble me sustente, decía. Perdió el espíritu de nobleza, y hay muchos que dentro de la iglesia hace rato que no se les mira nobleza. Voy a tratar de explicar eso en otra ocasión, hermanos. Ya van a ver ustedes como muchos dentro de la misma iglesia ya han perdido, hermanos, o quizás nunca han tenido un espíritu de nobleza. Pero quiero seguir con esto, hermanos. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Cómo es que en el día final el Señor a muchos no los va a conocer o no los reconocen? Te digo que no sé de dónde sois, no sé quién eres, te aseguro que no te conozco. Entonces les declararé, nunca os conocí. Adán estuvo en el huerto del Edén, comía de todos los árboles frutales, disfrutaba de lo creado por Dios. Él miraba a Dios, pero Dios nunca lo conoció a él. ¿Por qué Dios nunca conoció a Adán? Porque hermanos, insensato, nunca fue capaz de comer del árbol de la vida. Nunca le dio importancia a las cosas de Dios. Así que nunca comió del árbol de la vida. Y entonces, hermanos, nunca, hermanos, hubo en él una transformación. No recibió transformación. No se transformó. No adquirió la semejanza del Señor, aunque estuvo metido. Yo quiero que le ponga atención a eso, hermanos. Qué curioso eso.
Adán estuvo dentro del paraíso, pero no dentro del reino. Curioso. Es lo mismo, la historia se repite. Muchas personas están dentro de la iglesia, pero no dentro del reino. Una cosa es estar dentro de la iglesia, otra cosa es dentro del reino. A la iglesia cualquiera se mete, pero al reino solo nos metemos cuando tenemos su imagen y semejanza. Es la única manera. Vino el Señor y le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, quiere decir que el ser espiritual, el comer del árbol de la vida y volverse espiritual es clave si alguien se quiere meter en el reino de Dios. Si alguien no se vuelve espiritual, hermanos, no va a entrar en el reino de Dios, no puede. No es cuestión de que no quiera, es que no puede. Hay una gran barrera, es imposible. Para poder entrar en el reino de Dios, hermanos, nosotros tenemos que ser espirituales, tenemos que tener su carácter, su imagen y semejanza. Adán estaba dentro del paraíso. Oigan eso, hermanos, qué cosa más antagónica. Él está dentro del paraíso, pero lejos de Dios. Increíble. ¿Y por qué estuvo lejos de Dios aunque estaba dentro del paraíso? Lo que lo alejó de Dios, hermanos, es que nunca comió del árbol de la vida. Ahora, yo quiero que le ponga mucha atención, hermanos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando usted viene aquí a la iglesia, hermanos, y aquí no lo va a conocer Dios a usted, quiero que le ponga mucha atención a esto. Yo sé que esto lo puede llevar usted grabado para toda su vida. Dios a usted aquí no lo va a ver, no lo va a conocer, aquí no lo conoce. Usted viene aquí y usted aquí recibe información, la prédica. Viene la prédica, aquí estamos predicando y explicándole a ustedes quién es Dios, cómo piensa Dios, el carácter de Dios, su espíritu, el conocimiento de la Biblia. Y usted, hermanos, aquí recibe una información de quién es Dios. Y si usted viene a la iglesia todos los días y no pierde los cultos, usted aquí conoce a Dios. Y usted viene aquí a conocer a Dios y lo va a conocer. Lo va a conocer por medio de la palabra, por medio de la prédica. Pero cuando usted sale de este edificio y se va a la calle, se va al mundo, allá es donde Dios lo comienza a conocer a usted. Usted conoce a Dios aquí por la palabra y Dios lo conoce a usted allá afuera por su testimonio. ¿Ya me entienden? Por su testimonio. Así que, hermanos, si las dos cosas concuerdan, si las dos cosas van bien, ni hablar. El día que usted llegue allá al día final, hermanos, y toque, el Señor le va a decir: entra, buen siervo y fiel. Así lo va a conocer el Señor, porque usted era allá afuera todo un clon de Cristo. Allá afuera, hermanos, usted transmitió toda la imagen del Cristo con sus amigotes de la calle, con su familia, con la gente, con sus vecinos. Allá vieron en usted, hermanos, a alguien diferente. Usted no se va a ir a: ¿qué tal, mucha hombre? ¿Qué tal vos, hombre? Esa forma de hablar es mundana y es de la calle. Si usted quiere hablarse así con sus cuates, tiene libertad para hacerlo. Le aconsejo que usted hable mejor como Cristo. Venga aquí, coma bastante del árbol de la vida y reproduzca sus efectos allá afuera. ¿Ya me entienden, hermanos? Usted venga aquí a la iglesia y coma bastante, pero coma bastante del árbol de la vida. Entonces, cuando usted salga allá afuera y se vaya a su trabajo, cuando usted se vaya a la calle, cuando usted se vaya a su casa, cuando se vaya con los vecinos, usted allá, hermano, comió tanto del árbol de la vida que los efectos, hermanos, mágicos, poderosos del árbol de la vida, usted los va a ir a transmitir allá afuera. Y allá afuera, hermanos, es donde Dios lo comienza a conocer a usted. ¿Qué le parece? Así que, hermanos, nosotros venimos a la iglesia y aquí en la iglesia, hermanos, comemos del árbol de la vida y allá afuera reproducimos sus efectos. Es allá afuera donde el Señor comienza a observarlo a usted para conocerlo Él a usted. Aquí no lo va a conocer Dios a usted. Por eso es que hay mucha gente engañada. Señor, pero yo no entiendo cómo es que no me conoces. Si ahí estuve en tus plazas y ahí comíamos y ahí bebíamos. Habrá gente, hermanos, que incluso ese argumento van a usar en el día final. Ya se dieron cuenta. Dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, pero si en tus plazas comíamos y bebíamos, en tu nombre profetizábamos, ahí hablábamos lenguas. Habrán quienes, hermanos, miren, van a tratar de buscar como un argumento, como quien dice: me extraña, Señor, que no me conozcas. Si yo nunca dejé de asistir a un culto, ahí estuve metido yo todo el tiempo. Y el Señor les declarará: nunca te conocí, jamás te vi. La pregunta, hermanos, es ¿por qué? Porque, hermanos, usted está viniendo a conocer a Dios aquí y lo va a conocer, porque le aseguro que el conocimiento que estamos transmitiendo de Él es fiel y verdadero. El conocimiento, hermanos, es puro, es un buen conocimiento de Dios. Pero cuando usted salga, hermanos, de aquí y comience a relacionarse allá afuera, entonces, hermanos, yo no sé quién es usted allá afuera, ni sé ni qué carácter tiene, ni qué hace, ni qué camina, ni qué piensa, ni cómo es su forma de ser, ni su carácter. Yo no sé. Allá afuera, hermanos, quizás muchos echan rayos o se vuelven avaros, hacen negocios turbios. Allá afuera, hermanos, es donde muchos hermanos le echan a perder todo. Allá afuera es donde muchos hermanos, miren, lo tiran todo por la borda. Aquí, hermanos, vinieron a oír un montón y todos se lo saben, pero allá afuera tienen unas mañas, hermanos, que dan vergüenza. Allá afuera sacan, hermanos,
otra imagen que ya es la que tenían escondida, la verdadera. Allá sacan lo mundanotes que son, todo el espíritu de la calle, allá lo sacan. Estábamos leyendo, hermanos, entonces en Efesios capítulo 4, miren cómo dice en el verso 17. Esto pues digo, dice Pablo, y requiero en el Señor. Miren, hermano, lo que está pidiendo Pablo a la iglesia: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo aquí, hermanos, está recomendando a la iglesia que ya no se comporten como la gente de la calle. Le estoy parafraseando lo que dice la Biblia, hermanos. Hermanos, ya no actúen ustedes como la gente de la calle, hombre. Miren cuánto tiempo tienen de estar ya aquí en iglesia. Ya dejen esas mañas del mundo, hombre. Ya no hablen como los de la calle. Ya no se comporten, ya no se traten de vestir igual. Ya no se peinen igual, ya no caminen igual, ya no actúen igual. Sean diferentes. ¿Cuánto tiempo tienen de estar en la iglesia y no han cambiado? Pablo, hermanos, aquí está recomendando a la iglesia que ya de una vez por todas nos quitemos las mañas de los gentiles. Dice entonces: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquellos tienen la mente llena de vanidades. Tienen razón, porque no tienen a Dios. Es lógico que la gente de la calle esté lleno de vanidades, pero usted no va a imitar a ellos, ni lo debe estar deseando en lo más profundo de su corazón. Luego dice en el verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido. Y oiga esa expresión, hermanos: ajenos a la vida de Dios. ¿Y cómo no van a vivir ajenos a la vida de Dios y cuando comen ellos del árbol de la vida? Si alguien que no come del árbol de la vida, ¿de qué otro árbol puede comer? Porque solo hay dos árboles, hermanos, y el que no come de uno tiene que comer de otro. Y no me diga usted a mí: no, yo no estoy comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué cree usted, hermanos, que es lo que uno va a estudiar a las escuelas? A comer del árbol de la vida va usted a las escuelas. ¿Qué come? Ciencia, pero de abajo. ¿De veras? Si nosotros nos metemos a estudiar a una escuela y usted se mete a una universidad después, si quiere seguir más para arriba, mientras más se mete, más recibe el espíritu del mundo. Sí, pero si usted viene a la iglesia, hermanos, coma del árbol de la vida. No hay otro árbol, son dos árboles. El conocimiento, hermanos, solo tiene dos fuentes, dos orígenes: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O come uno de uno o del otro, pero no se puede que alguien diga: no, yo no estoy comiendo ni de uno ni de otro, yo soy neutro. No existe neutralidad, o uno u otro. Entonces Pablo aquí dice, hermanos: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Quiero recalcar, en el mundo, hermano, la gente vive ajena a la vida de Dios porque ellos nunca comen del árbol de la vida. Si nosotros venimos a la iglesia y comemos del árbol de la vida, hermanos, se supone que nosotros ya no debemos de ser ajenos a la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? Eso, hermanos, la forma de actuar, de vivir, de conducirse, de desempeñarse en este mundo. Sigo leyendo, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Si ellos, ¿qué saben de la Biblia? Pues si la gente del mundo es ignorante en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a las escrituras, no se puede esperar que en ellos hayan cambios. Ellos tienen que actuar de acuerdo, hermanos, a lo que miran en la tele, de acuerdo a lo que leen en el periódico o en esas basuras de revistas que se venden. La gente quiere hacer todo lo que ahí dicen. La Biblia del mundo, hermanos, es el periódico. La Biblia del mundo, hermanos, es la televisión. La Biblia del mundo, hermanos, son las revistas, los libros y lo que se aprende en las escuelas. Esa es la Biblia del mundo. Y lo que ahí aprenden es lo que tienen que ir a reproducir ya en su conducta, en su vida diaria. De acuerdo a lo que leen en una revista, así tratan de forjar a sus hijos, haciéndolos ídolos. Y tratan de ir a reproducir todo lo que leen en una revista por ahí. Yo leí por ahí en una revista que dice tal cosa y ahí lo van a poner en práctica. La Biblia del mundo es todo eso que lee a través de los medios de comunicación. Y hace todo y repite todo, no importa a dónde vayan a ir a parar. Pero fíjense cómo dice, hermanos: ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. ¿Qué dice, hermanos? Oiga eso, hermanos, miren qué interesante lo que dice Pablo aquí: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Sabe usted qué significa la palabra lascivia? Lascivia, hermanos, es cuando a una persona se le meten deseos de la carne, pero de aquello que hasta lo enferman, se le vuelve obsesión. Es lo que le decía, hermanos. Adán, estando en el huerto del Edén, hermanos, como él no comía del árbol de la vida, andaba vagando por arriba y para abajo, se ponía a ver a los animales y mirándolos tener relaciones sexuales cuando se estaban ayuntando los animales, y se le empezó a encender la lascivia, porque la lascivia son los apetitos encendidos. Cuando se encienden los apetitos de la carne, a eso se le llama lascivia. Una persona que se le encienden y que ya no controla y hasta la cabeza pierde y hace disparates, a eso se le llama lascivia. Adán, hermanos, como nunca comió del árbol de la vida, entonces andaba por ahí viendo, entonces se le encendió la lascivia, entonces quiere casarse, y entonces está hasta que Dios le tiene que dar una mujer. Eso es lo que quiere, no, mejor démosle una mujer porque va a hacer locuras aquí. Entonces Dios mejor le da una mujer a Adán. Oiga esto, hermanos:
Entonces dice Pablo aquí en este pasaje, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué cree usted, hermanos, que hizo Adán y Eva? Se entregaron a la lascivia, pero como ustedes saben, hermanos, y pónganle atención, ¿sabían ustedes que los apetitos de la carne son engañosos e insaciables? Cuando una persona tiene mucha lascivia, hermanos, viene y se casa y se va a dar cuenta con el tiempo que ya no le satisface estar con mujeres. Entonces va a comenzar a tener relaciones contra naturaleza y va a comenzar a perder la sensatez y va a comenzar a hacer locuras con su propia mujer. Han habido casos y yo he tenido que a veces atender parejas, hermanos, no necesariamente de la iglesia. He tenido que atender parejas, hermanos, donde después de que ya no les bastó las relaciones sexuales normales, comenzaron, hermanos, a encenderse en lascivias para tener prácticas orgiásticas entre ellos, ahí, en su propio matrimonio. La Biblia condena eso como un gran pecado que se llama lujuria. Aunque alguien me diga, no, para eso me casé. Mentira, Dios no autoriza el matrimonio para que alguien tenga orgías con su mujer. Eso es antibíblico, eso es contra naturaleza. Eso Dios, hermanos, lo reprueba. Es repugnable para Dios, hermanos. Y luego, como todavía no se conforma ni se satisface, porque como la lascivia es una cosa, hermanos, que en medio de eso alguien tiene lascivia, eso es insaciable. Ahora no está conforme, entonces va a tener que ir a buscar a otro hombre para meterse con otro hombre, para probar una experiencia diferente. Y va a acabar aquel con relaciones homosexuales y una mujer con otra mujer, y van a comenzar a tener relaciones lesbianas. Y no conformes porque el apetito sigue para adelante, va a caer, hermanos, en cosas aberrables como ir a meterse con animales, para acabar como Sodoma y Gomorra. Esos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra. Llegaron al tope, a lo peor que alguien pueda hacer. Hay un punto, hermanos, donde el hombre peca y hace lo que ya no hay, ya no existe otra cosa. Quizás si quisiéramos puede llegar al sadismo, ¿verdad? Que son unas cosas ya diabólicas, ¿eh? Que es personas, hermanos, que hasta se sajan y tienen que tener relaciones sexuales, haciéndose heridas ahí, invocando a los demonios. Tienen que hacer sacrificios con animales y cosas por el estilo. Esos son ya los extremos serios, hermanos. Cuando llega la gente al sadismo o al sadomasoquismo, como le llaman. Miren, hermanos, hay personas que acaban en situaciones terribles. Eso, hermanos, es el resultado de la lascivia. La lascivia, hermanos, es cuando alguien ya tiene muchos apetitos y no los controla, y tiene tantos apetitos de la carne y ya no los controla y se van para arriba. Ese es el resultado de alguien que no come del árbol de la vida. Los apetitos de la carne se le encienden, hermanos. Miren, aquella persona está encendida, ya no controla, ya su mente ya desatina, ya hace locuras. Entonces miren cómo dice, hermanos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer, ¿cómo dice? Avidez quiere decir apetito desmedido, apetito sin control. Eso significa avidez. Para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza. Oiga, no dice algunas clases de impureza, toda clase de impureza. Entonces dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad ya ustedes ya vienen aquí a comer del árbol de la vida y habéis sido, ¿qué dice? Por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué tal, hermanos, que alguien venga a la iglesia y esté tanto tiempo en la iglesia y Cristo a él nunca le enseña nada porque nunca come del árbol de la vida? ¿Y qué va a aprender de Cristo? Sí, para aprender de Cristo hay que comer del árbol de la vida. No basta estar metido en el paraíso. Adán estuvo metido en el paraíso y nunca echó mano del árbol de la vida. ¿Qué tal que usted venga aquí a la iglesia, hermano, y usted oye 1000 prédicas, pero usted no las come para usted? Usted se las receta a todo el mundo. Usted dice, ¡ja! Esa palabra está bueno que la hubiera oído mi tía. ¡Ja! Ese mensaje, ojalá lo hubiera oído fulano. Mi pregunta es, ¿y cuándo va a comer usted esta palabra? ¿Cuándo se la va a comer usted para que le cambie, para que lo transforme, para que haga efectos en usted, efectos poderosos, para que en usted se reproduzca el carácter de Cristo? Entonces, hermanos, aquí está el secreto, muy sencillo. Usted venga aquí a la iglesia, pero le aseguro que aquí el Señor a usted no lo va a conocer. No. Eso nos debe quedar muy claro. Usted aquí a la iglesia venga, hermanos, pero aquí lo único que vamos a hacer aquí en la iglesia es conocer nosotros al Señor. Conózcalo, le invito a que lo conozca. Venga, oiga la palabra, sea dócil, sea dúctil y oiga usted al Señor. Adquiera el conocimiento de Dios, lea las escrituras, pero cuando usted sale, hermano, de esa puerta allá afuera, entonces el Señor lo va a comenzar a conocer. Y quiero que lo leamos, hermanos, aquí en Hebreos capítulo 13. Con eso concluyo la enseñanza. Hemos explicado muchas veces este pasaje, pero ese encaja como anillo al dedo, hermanos, para la enseñanza. Ya van a ver qué importante es esto. Hebreos capítulo 13, verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Oiga esto, hermanos, ¿saben ustedes a qué se le llama tabernáculo?
Tabernáculo es el templo. Dice que hay personas, hermanos, que se dedican a servir al templo y piensan que por el montón de privilegios que tienen ahí sirviéndole a un templo, a un edificio, a una organización, con eso ellos piensan que ya cumplieron con la gran comisión y se van a llevar un chasco. Hay un altar que es superior a este. ¿De que hay que hacer algunas cosas materiales dentro de la iglesia? Sí, hermanos, pero no nos engañemos, esto no tiene trascendencia. Tenemos otro altar y es el verdadero, y ojalá que usted llegue a ese altar verdadero y cuando llegue, ofrézcale el verdadero culto al Señor. Porque este no es el verdadero altar. Si usted me dice, yo voy a pasar al altar, pase, venga aquí, pero este no es el verdadero altar. Hay otro que es el verdadero. A ese es el que hay que llegar y ese es el que voy a explicar dentro de un rato. Mire cómo lo dice. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hay quienes, hermanos, solo sirven al altar del tabernáculo, pero no al verdadero altar. Pero ya voy a hablar cuál es el verdadero altar, al verdadero altar al cual hay que acercarse. Entonces luego dice en el verso 11, porque si los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció, ¿dónde? Fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo, para poder santificarnos a ustedes y a mí, dice, hermanos, que Él tuvo que ir a padecer no dentro del templo, sino dice que lo tuvieron que sacar fuera y salió fuera de la puerta. Él no se ofreció, hermanos, como un sacrificio aquí dentro del templo. Si a Jesucristo lo hubieran matado dentro del templo, hermanos, razón tendríamos nosotros de estar dentro de un templo aquí buscando la expiación, aquí, y buscando que el Señor nos conozca aquí. Pero le voy a contar qué pasó con Cristo. A Cristo, hermanos, los líderes religiosos, para no contaminar con cuerpo muerto el santuario, dice que lo sacaron fuera y tuvieron que ir a buscar un lugar y encontraron por ahí un lugar que se llamaba Gólgota, lugar de la calavera, y lo sacaron fuera porque ellos no querían contaminar con cuerpo muerto, lo tenían como algo inmundo. Entonces sacaron a Jesucristo, hermanos, y lo fueron a crucificar allá afuera. Quiere decir que ese sacrificio expiatorio, hermanos, fue hecho, hermanos, hacia afuera, al aire libre. No sé si a ustedes le dice algo doctrinalmente eso. Cristo, hermanos, Él no fue ofrecido sobre un altar dentro de un templo para ofrecérselo a usted como el sacrificio o como el cordero de expiación, sino que Él fue ofrecido, hermanos, allá afuera al aire libre, allá en el Gólgota, en un montículo. Ahí fue ofrecido el Señor, hermanos, como un sacrificio. El perdón de sus pecados y los míos fue ofrecido, hermanos, hacia el aire libre, allá afuera. Entonces, hermanos, si usted quiere que el Señor a usted lo conozca, no se debe quedar metido dentro del templo porque el Señor ya no se quedó aquí. El sacrificio lo fue a ofrecer allá. Mire cómo lo dice. Por lo cual el verso 12, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora póngale mucha importancia al verso 13. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomienda la palabra? Salgamos pues a Él. ¿Qué dice? Fuera del campamento, llevando su vituperio, y el vituperio de Cristo era la cruz. Entonces, ¿saben qué está dando a entender aquí las Sagradas Escrituras? Muy bien, si ahora queremos que Cristo nos conozca y usted quiere que lo conozca Él a usted en el día final, entonces ahí va el consejo: salga fuera de la puerta, salga fuera del campamento y vaya allá afuera ante sus amigos, ante los vecinos, ante la gente de la calle, y allá cargue usted la cruz de Cristo y no se avergüence de Él. Demuéstrele usted al mundo que usted es un cristiano verdadero. En lugar de venir usted aquí a la iglesia jalando mañitas de la calle y trayendo costumbres de la calle, no va a resultar ser usted algún día, hermanos, con tatuajes y con cositas del mundo. En lugar de estar metiendo usted aquí a la iglesia cosas de la calle, le aconsejo algo: mejor saque usted cosas de aquí de Cristo y llévelas allá afuera, y que la gente de afuera se dé cuenta que usted tiene cosas de Cristo. Entonces usted ya se ganó al Señor, ya se lo ganó. El día que el Señor venga, lo conoce: sí te conozco. Allá afuera del campamento dabas testimonio de mí. Por eso dice Isaías: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido, dice. ¿Usted quiere, hermanos, entonces una verdadera relación con el Señor? Muy bien, a la ley y al testimonio. Allá afuera nos conoce el Señor. Allá afuera, hermanos, es donde debemos de ser portadores del carácter de Cristo. Hermanos, allá afuera es donde todo el mundo se va a dar cuenta a quién se parece usted. ¿Qué tal que usted viene aquí a la iglesia, hermanos, y va a ser así? Le voy a contar algo. Un día me recuerdo que estaba llegando un hombre a la iglesia, hace muchos años. Estaba llegando un hombre a la iglesia, era un ingeniero, y estaba muy tocado por la palabra, y llegaba y teníamos una oportunidad y se sentaba atrás. Y a él le interesaba, por cierto, que un hombre muy listo.
que comenzó a fabricar un aparato de su invento aquí y le fue muy bien. Un hombre muy inteligente, según este mundo, ¿ah? Pero llegaba y oía la palabra y le impactaba y estuvo ahí. Incluso hasta en un principio se comenzó a afirmar en la iglesia, haciendo donativos y afirmándose. Pero le voy a contar qué pasó. Un día, sin qué ni para qué, llegó a la iglesia, hermanos, un alto líder de la religión. Un líder. Y vino a tratar, hermanos, como quien dice, porque la iglesia era pequeña entonces, hermanos, y trató de ver si nos conquistaban para que nos uniéramos con ellos. Y llegó, y en eso se saludó con y parece que sí lo conocía. Y después que llegó ahí y todo, y saludó, ¿qué tal? Gloria a Dios. Y así como habla la gente de los líderes de la religión, con donaire, con prepotencia. Pero cuando terminó me dijo esta persona que era ingeniero que estaba en la iglesia, me dice, a ese lo conozco yo, me dijo. Ese es un militar, me dijo. Él dice que se volvió evangélico. Oh, no le creo nada. Ya lo conozco de antes. Yo ya fui, yo voy a la iglesia. Y entonces ahí fue donde yo supe quién era. Este es un líder muy grande de tal iglesia. Pero mire, me dice, viera, ese puro militar se tiene a los diáconos de la iglesia. Ven para acá, va a otra cosa. Ese puro militar se tiene a los diáconos ahí en la iglesia, dijo. Yo no le creo nada a usted. Si uno entra en busca de Dios debe cambiar, pero ¿qué tiene que ver el militarismo con la iglesia?, me dijo él. Pero oiga, hermanos, me llamó la atención lo que dijo un hombre de la calle. Oiga, ¿cómo piensa alguien de la calle? ¿Cómo creen ustedes que va a pensar Dios de otra forma, hermanos? Oiga lo que pensó un hombre del mundo, hermanos. Un hombre del mundo, hermanos, se dio cuenta que aquel, hermanos, miren, las mañas del mundo las tiene bien puestas. Y por eso dicen, no creo nada, dijo. No, ese siempre sigue siendo un militar, solo que ahora está tratando a los hermanos como que fueran soldados, dice. Entonces, yo quiero que oiga esto, hermanos. Si alguien, hermanos, quiere ser reconocido por Dios, nosotros, fuera del real, fuera del campamento, allá en la calle, en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que nos desempeñamos, allá, hermanos, usted y yo tenemos que transmitir la imagen y la semejanza de Cristo. Allá afuera, hermanos, saque usted las virtudes del Cristo. Pueblo adquirido por Dios, dijo Pedro, para que anunciéis las virtudes. Oiga esto, hermanos, miren, por todas partes vamos a encontrar en la Biblia la doctrina. Dice Pedro, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Las virtudes, hermanos, no se anuncian con la boca. Las virtudes, hermanos, son cualidades propias de la personalidad de alguien. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, si alguien tiene a Cristo, tiene la imagen y semejanza de Cristo, allá afuera, hermanos, usted comienza a mostrarlo. Allá afuera lo van a conocer a usted como una persona o soberbia o humilde, amable u hostil. Allá afuera, hermanos, usted va a ser una persona que hace justicia o que hace injusticias. Allá afuera se le va a ver a usted como una persona honrada, honesta y noble, o se le va a ver a usted, hermanos, como una persona deshonesta, fraudulenta y muchas cosas más malas. Allá afuera, hermanos, usted y yo vamos a ser reconocidos. Allá afuera se ve quién es quién. Allá afuera Dios nos conoce. Allá afuera, hermanos, cada quien saca lo verdadero, lo real. Dentro de la iglesia, a veces nosotros, hermanos, nos esforzamos por fingir y hasta queremos apantallar un poquito delante de los demás. Dentro de la iglesia todos somos muy amables y todos queremos, hermanos, transmitir una buena idea de nosotros a los otros. Allá afuera, hermanos, donde nos juzgan a nosotros, hermanos, donde tenemos una grande nube de testigos. Allá afuera, hermanos, donde nadie va a andar con rodeos y nos están observando y nos están midiendo los pasos palmo a palmo. Hermanos, allá afuera es donde usted es conocido como tal o desconocido como tal. Así que, hermanos, la imagen de Cristo allá afuera. Allá afuera, hermanos, usted debiera ser un clon de Cristo. Si usted no lo es, mi pregunta es, ¿y con qué derecho le vamos a ir a exigir al Señor? Señor, déjame entrar. Si yo ahí estuve en la iglesia todo el tiempo. Sí, en la iglesia sí, pero sin el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Así como lo oyen, hermanos. Así que se nota que alguien ha comido del árbol de la vida porque reproduce fuera de la iglesia, reproduce los efectos de ese árbol allá afuera. Allá afuera le conocen como una persona honrada, que le gusta la justicia, serio, no payaso, no bromista. Si usted, hermano, le gusta ser guasón allá afuera, Cristo no era así, se lo puedo asegurar. Cristo no era payaso, Cristo no hacía payasadas en la calle, Cristo no era así. El mundo está lleno de gente así. Usted y yo debemos de ser serios. El apóstol Pablo le dijo un día a Tito, preséntate tú como ejemplo de integridad y de seriedad. Los jóvenes que comen del árbol de la vida, en lugar de aprender las payasadas del mundo, deben de transmitir la seriedad de Cristo allá afuera de un mundo
donde cada vez la seriedad se pierde, cada vez hay menos gente seria. Hoy, hermanos, vienen hasta nuestros mismos gobernantes, apodos les dicen la gente. En verdad que es horrible la falta de seriedad y de respeto con que se mueven ya hasta nuestros altos líderes en este mundo. Hasta por apodos se les conocen a los líderes, sobrenombres. Se ve, hermanos, que en el mundo, hermanos, la seriedad se ha perdido. Pero ustedes y yo debemos de transmitir a un mundo, hermanos, que va deteriorándose y que va para abajo. Debemos de transmitir el carácter, la imagen y la semejanza de un Dios que no cambia. Ustedes y yo, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, tenemos un Dios en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, hermanos, usted y yo salgamos afuera y transmitamos y damos a conocer la imagen del Dios invisible, aquel Dios al que el mundo no puede ver, pero nosotros sí le estamos viendo porque venimos a comer de su palabra y ya sabemos en qué consiste la imagen y la semejanza de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y que la bendición de su palabra, hermanos, esté en cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Lo que siento por ti, quiero decirte, te alabo, Señor. Te ruego aceptes mi oración, que mi anhelo es adorarte. Quiero expresar lo que siento por ti. Quiero decirte, te alabo, Señor. Te ruego, aceptes mi oración, que mi anhelo es adorarte. Oh, qué bueno eres, bueno para mí. Quiero expresar lo que siento por ti, quiero decirte, te alabo, Señor. Te ruego aceptes mi oración, que mi anhelo es adorarte. Quiero expresar lo que siento por ti. Quiero decirte, te alabo, Señor. Te ruego, aceptes mi oración, que mi anhelo es, que mi anhelo es, Que mi anhelo es adorarte.